Desconozco muchas cosas del señor Alan, ¿eh? No vivía de su arte, para nada. Amigos de Francia, amigos de Canadá, su propio primo, jamás dejó a Alan que vinieran a su casa. Me decía, tú estás acá porque eres muy discreto y no haces preguntas. Su arte es un modus vivendi muy importante, ¿no? Ves la casa, también ves esto es una caja. Estás aquí viviendo en muchas dimensiones, ¿no? Él decía que no tenía buena memoria, pero por supuesto que sí. Con que una vez hubiera visto algo, ya lo tenía para siempre. Cada cosa que él compraba, la guardaba y podía estar guardada por 40, 50 años, no la volvía a abrir y sabía dónde estaba y qué era. Era una gente que era muy curiosa y tenía una capacidad de emocionarse enorme. Es de la Loie Fuller, qué maravilla. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y la capacidad de encontrar el objeto, pero luego asociarlo con otros, así, para lograr las cajas y los ensambles. Gamboa, que era el director del museo, lo quería casar y lo quería casar. Quiero que exponga así, no sé qué, hasta que un día lo arrincona en una calle, le dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas al museo. Fue y expuso. Así expuso la primera vez en los 70s. Si a Alan le gustaba estar en la sombrita, pues nos tiene súper soleados, caray. Y poco a poco fuimos hilando muchas cosas, ¿no? Salvador ha sido muy importante. El único que Alan dejaba que tocara sus cosas era Salvador. Cuando llegaban a venir 4 personas, 5, para él era un gentío, ¿no? Si eran 7, no aguantaba. No más de 4, no más de 3, luego no más de 2. Iba cambiando yo creo que con la edad. Are we supposed to talk about something? Él cuando venían personas de los museos, tú te encargas. Pero pues es que tú eres el que, ¿no? Dice, no, pues no sé, hay que te digan y eso. Él se subía y cerraba y ya bajaba cuando, es que pues, te necesitan. Pues es que ¿qué quieren, no? Es una obra que jamás iba él a explicar, ¿no? Es Alain el que llegó más lejos en vivir a fondo en su obra el surrealismo. Es un artista excepcional. Es una colección de toda una vida. Increíble. Me da mucho gusto estar aquí. Hacer la imaginación. Sorprendente. Me ponen de buenas, me motivan mucho. Todo está dicho. Y hay una caja muy interesante, la encontramos ahí arriba, que la hace en 1962, que corresponde con su venida a México. No hace cajas antes, ¿no? Y la titula Apertura Próxima. En Francia y antes también en México se pintaba con una pintura hecha a base de yeso para que los curiosos no vieran lo que se está haciendo dentro de un futuro comercio. Y yo creo que aquí nos está diciendo que l'ouverture prochaine es todo el tema de los ensamblajes y las cajas, ¿no? En Canadá, Alfred Pelon es el maestro de Alan Glass en la Escuela de Arte. Es el que lo empuja a ir a Francia. Entonces vive con sus amigos y la pasaban muy bien, sabían divertirse, ¿eh? Y para eso tiene que trabajar un poquito en el Club Saint-Germain, que es el club de jazz más connotado en Francia. Era el cadenero.
Mientras estaba escuchando el jazz, se ponía a dibujar. Entonces Alan vivía para hacer sus dibujos y así coleccionó una cantidad de dibujos muy importantes. Después tiene este encuentro con Aube Breton, en donde allí ve por primera vez una calaverita de azúcar. Nunca había visto una cosa semejante y yo sabía en este momento que yo quería ir al país donde fabricaban cosas tan maravillosas. Mexico called him. You know, he was called by Mexico. Él llegó cuando yo nací. Él me dijo, yo llegué cuando tú naciste. Arriba está lleno, donde están todas las cajitas. Todavía al último él ya no quería salir. Él quiere estar pegado a su trabajo. Ya sabía que iba a morir. Las últimas veces él me abrazó acá y decía, yo ya me voy, voy a partir, ¿no? Apreciaba la vida, la comida, los amigos, pero dosificados. Obviamente todos nos conocimos siempre, ¿no? O sea, Tofiq, Enrique, o sea, siempre nos hemos conocido, nos hemos llevado muy bien, pero las reuniones aquí eran por separado. Ahora que nos juntamos todos, pues salen muchas cosas, cada quien desde donde lo vivió, ¿no? Él sentía que se le acababa el tiempo y que había cajas y cosas que todavía no estaban. Se sentía que ya estaba desconectado con el mundo artista actual. Entonces decía, yo no entiendo la obra y mi obra nadie la entiende, entonces pues yo ya no tengo nada que hacer. También eso lo hizo encerrarse más en él. Él siempre le dijo a Carlos y me decía a mí, oye, si levantan mi casa, levántenla muy, muy despacio. Hagan todo muy despacito porque cada papel tiene un sentido. Y regresa a ver un cuadro y es otro diferente. Ahora, por ejemplo, las que están en Bellas Artes, es como si nunca las hubiéramos visto, ¿no? Y estuvimos enfrente de ellas años. Era una combinación de literatura, de eventos, de cosas, de historias, de objetos. Movía las cosas, no le cuadraban, le faltaba algo, le sobraba algo, le faltaba una inspiración. Tenía una idea, tenía un sueño y la realizaba poco a poco. Fuimos a ver el Tapisserie de Bayeux, bastante extraordinario ver a Alan como lo había ya visitado 10 veces en su vida y qué emoción tenía volver a ver este lienzo larguísimo, larguísimo, larguísimo. Se le parecía sensacional, ¿no? O sea, cómo se conmovía, ¿no? Gobierno de México.